Buenas noches. Gracias por acompañarme esta noche. Muchas gracias. Continuaremos con las lecciones sobre la vergüenza. Pidamos a Dios que nos ayude a recibir la comprensión y la curación que Él nos ha proporcionado. Vergüenza. Definida. Vergüenza es definida generalmente como el sentimiento doloroso, perdida la autoestima. Estas definiciones de vergüenza. En la diccionario.com define vergüenza como la sensación dolorosa derivada de un recuerdo deshonorable, impropio, ridículo, etc., hecho a sí mismo o a otro. Otro define que vergüenza es un hecho o circunstancia trayendo desgracia o pesar. El diccionario de herencia americana del lenguaje inglés define vergüenza es una emoción dolorosa causada por un fuerte sentido de culpabilidad, vergüenza, sin valor propia o desgracia. Y las palabras griegas que traducen vergüenza, dice un sentimiento de vergüenza resultante de la exposición de nuestras debilidades o pecados. Es esa sensación que lleva a uno a sentirse indigno, deshonor, miedo a la vergüenza. Y sinónimos de vergüenza es vergüenza oculta que hace que una persona se aísle dentro de sí. Por medio de estas definiciones podemos concluir lo siguiente. Número 1. La vergüenza hace hincapié en la humillación que se siente por la pérdida de estima. 2. La vergüenza trae sentimientos de humillación como un sentimiento de insuficiencia o de inferioridad. La vergüenza también incluye el dolor causado por perder el respeto de los demás. La vergüenza es el resultado final de perder el respeto por uno. La vergüenza nunca es inofensiva, inconsecuente o fácilmente ignorada. La desaparecerá por su propia voluntad. La persona con vergüenza nunca se supera. Tratar de enterrarla en la mente
subconsci- subconsci- subconscientemente. La hace más peligrosa, destructiva, debilitante e insidiosa. Y por último solo alimenta la vergüenza más y más hasta que produce parálisis total de la espiritualidad. Finalmente, destruye a la persona afectada y su mundo, o la persona busca la ayuda de Dios desesperadamente. De las definiciones antes citadas, podemos afirmar que la vergüenza solo puede desarrollarse a través de problemas en las relaciones interpersonales que son importantes para nosotros. Una vez más, estas relaciones son con Dios, con otros y consigo mismo. Mi relación con los demás solo es capaz de producir vergüenza si esa relación es importante para mí. Desea su aprobación, aceptación, afecto, etc. La vergüenza es siempre un producto del fracaso percibido por satisfacer las expectativas de quien deseamos agradar, Dios, otros o mi propia aprobación de mí mismo. Este fracaso produce rechazo. Por lo tanto, el fracaso y el rechazo son los elementos claves de la vergüenza. El sufrimiento por el rechazo de alguien que tratas de agradar puede resultar en el rechazo de uno mismo. Cuando siento que no soy lo suficientemente bueno como para ser aceptado por Dios o por las otras personas que considero importantes para mí, me rechazo yo mismo. Este autorrechazo se llama vergüenza. La vergüenza nos dice: eres un error, estés viciado y defectuosos como ser humano. Nunca serás lo suficientemente bueno. En última instancia serás rechazado por todo el mundo tan pronto como ellos se dan cuenta de lo que eres realmente. Eres un fracasado. La vergüenza es una enfermedad del alma. Es la experiencia más dolorosa porque hace que uno se siente en humillación o cobardía o en un sentimiento de fracaso para enfrentarse con éxito a un desafío. La vergüenza es una herida profunda que no divide de nosotros mismos y uno del otro. La vergüenza es un resentimiento, es un rencor, la falta de perdón que albergo contra mí.
Culparse a uno mismo es la expresión más común de la vergüenza en nuestra vida diaria. Es una demostración de rencor. Por lo tanto, la vergüenza es una acusación hecha para uno mismo contra sí mismo. No perdonar es extremadamente perjudicial para mi espiritualidad, independiente a quien es dirigido mi rencor, amargura, Dios, otros o yo mismo. No perdonar es el más dañino de los pecados debido a lo siguiente. Este es muy importante. Remueve la sangre que cubrió el pecado que ya había sido perdonado y causa que luche de nuevo contra mis viejos hábitos, deseos, etc. En el libro Mateo, capítulo 18, verso 34, en el Biblia Reina Valera, entonces su Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Otra versión dice, y enojado su Señor, lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Es otra versión en Mateo 18:34. Y enfurecido su Señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. El hombre ya había sido perdonado de esta deuda, pero la falta de perdón lo hizo responsable de pagar la deuda de nuevo. Esta deuda fue su pecado pesado. La falta de perdón es el único pecado que puede provocar que Dios quite la sangre del pecado, que ya se había perdonado anteriormente. La falta de perdón impide que Dios responda a mis oraciones, especialmente la oración de arrepentimiento. En el libro Marcos, capítulo 11, verso 24-26, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. En el libro Marcos, es otra versión del mismo verso, pero eso les digo, creen que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán.
Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo. Perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Pero si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes sus pecadores. Y una más, otra versión, es en la Biblia de las Américas. Pero eso os digo que todas las cosas por las que oréis, pidáis, creed que las habéis recibido y os serán concedidas. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones. La falta de perdón dirige mi vida a los torturadores. La falta de perdón dirige mi vida a los torturadores. En el libro Mateos, capítulo 18, en las versas 34 y 35, dice: entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, perdonas de todo corazón cada una a su hermano sus ofensas. Mira, esta era la deuda anterior que ya había sido desestimada. Muchas personas carecen de alegría, paz, gozo, dirección, propósito, etc. en su caminar con Dios. No tienen idea de por qué están en esta situación. Piensan que están en lo correcto, pero nada les va bien. Viven en tormento. Sí, hay muchos cristianos viven en tormento. No tiene el gozo, no tiene el paz, no tiene la alegría. No. En el diccionario.com define la tortura como extrema angustia del cuerpo o la mente, agonía. ¿Por qué no tienen ideas? Ellos han justificado la falta de perdón en sus corazones. Sí, ya no permiten que la voz de Dios traiga convicción sobre su pecado de falta de perdón. Nada cambiará para ellos hasta que no perdonen las ofensas de cada uno sus hermanas. La falta de perdón otorga a Satanás una ventaja sobre nosotros.
En el libro 2 Corintios, capítulo 2 y versa 10 y 11. Y al que vosotros perdonáis, que yo también, porque también yo le que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Otra versión dice, a quien ustedes perdonen, yo también lo perdonó. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. La falta de perdón no nos deja defendernos contra el diablo. Disculpe. Esta incapacidad para defendernos seguirá intensificándose hasta que estemos completamente bajo la influencia del diablo. La falta de perdón distorsiona todas las percepciones de mi persona, otras personas, mis sentimientos acerca de mí mismo y lo que creo que otros sienten acerca de mí. Por lo tanto, me impide ver las cosas claramente y me impide estar seguro de mis decisiones. En el libro Hechos, capítulo 24, verso 16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Otra versión dice, en todo esto procuro conservar siempre limpia mi conciencia delante de Dios y de los hombres. Uno más, por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. En la diccionario.com, el define de tortura cuando permito que mi conciencia sea contaminada por una ofensa sin resolver, mi conciencia es por lo tanto herida. La herida es la pérdida de mi percepción, o sea, la voz del Espíritu del Señor. Todos mis percepciones, mis sentimientos, opiniones, etc., se convierten en el producto de razonamiento y juicio humano, y por lo tanto está desequilibrado y poco fiable debido a la falta de conocimiento e inspiración divina. No se puede confiar en estos sentimientos
opiniones, conclusiones, decisiones y solo producen problemas, divisiones, decepciones. Punto muy significativo para considerar si la vergüenza es rencor que tengo contra mi persona. Voy a sufrir todas las consecuencias indicadas anteriormente, aunque me niegué a perdonar. El no perdonar no es menos grave a Dios solo porque rehúso a perdonarme. Otra vez, lo repitan. El no perdonar no es menos grave a Dios solo porque rehúso a perdonarme. De hecho, le es mucho más grave debido a la extrema repercusión que tiene esto en mi relación con Él, otros y conmigo mismo. El rencor se convierte en amargura. En el libro Levítico, capítulo 19, verso 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, pero tú amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. En el libro Galatas, capítulo 5, verso 13 de 15, 50. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. En el libro Santiago, capítulo 5, verso 9, hermanos, no es que unos contra otros, porque que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Si la amargura forma parte de nuestro espíritu, entra la confusión, sin síntoma de la vergüenza y toda obra mala. En el libro Santiago, capítulo 3, verso 14 de 16. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Bueno, la palabra amargo, metafóricamente significa cruel, malignos.
Ujú. Es que dice esto en el libro Santiago, capítulo 3. Raíz de amargura. Cuando la amargura se arraiga en nuestras vidas, entonces nuestras actitudes, acciones, palabras, etc., acten negativamente a otras personas que nos rodean. En el libro Hebreos, capítulo 12 y versos 14 de 50. Según la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirar bien, no sea que alguno deja de alcanzar de la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ello muchos sean contaminados. Afecto todos, no solo usted, pero afecto a todos, tu familia, tus vecinos. Un punto importante, la mayoría de los síntomas de la vergüenza en nuestra vida son como raíces. Están por debajo de la superficie. Ajá. Los problemas reales que tratamos en nuestra vida no son las que tratamos conscientemente a diario, o sea, las cosas que sabemos que existen en nuestras vidas. Las raíces de nuestros problemas están enterradas bajo la superficie de nuestra mente consciente, en nuestro subconsciente. Las raíces mantienen vivas las cosas visibles. Cuando Jesús mató el árbol de higo, ésta murió en sus raíces, aunque el árbol está visiblemente viva. Pero 3 días más tarde, el árbol murió para que todos vieran. En el libro Marcos, capítulo 11, verso 20, y pasando en la mañana, vieron que la higuera se había seca desde las raíces. Además, el principio inquebrantable de Dios es que el árbol y el fruto será el mismo, como son las raíces. No es posible que el árbol y la fruta sean de una cosa y las raíces de otra. En el libro Romanos, capítulo 11 y verso 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Fuentes de vergüenza. Las fuentes primarias son mis propias acciones. Las fuentes más obvias de la vergüenza son el no haber hecho lo que debía o haber hecho lo que no debía. O sea, los pecados que comete particularmente dañinos a mí o a otra persona que no puede olvidar ni sentirme perdonado por haberlas hecho.
en especial los pecados sexuales, fornicación, adulterio, homosexualidad, etc. Objetivos que al no alcanzarlas me causaron mucho de decepción o haber defraudado a alguien, haciéndome sentir que mi vida sería para siempre incompleta. Las cosas que sinceramente tuve el deseo de hacer, pero perdí la oportunidad a causa de negligencia, indecisión, etc. No hablé con alguien antes que muriese. Solicitar un empleo, ir a la universidad, casarme con una persona determinada, etc. El rechazo real o percibido de alguien importante para mí no demostrar efecto. Abuso mental o emocional a veces causado por abuso verbal. No entiendo por qué soy estúpido. Nunca será importante. Nunca serás como tu hermano. Subconscientemente, la persona rechazada se culpa a sí misma por no ser lo suficientemente bueno para ser aceptado. Aislamiento incluyo el extremo. ¿Qué es abandono? Incluyendo abandono emocional. Las víctimas de la infidelidad sexual de su pareja, víctimas del divorcio, ya sea el cónyuge o el niño, víctimas de un ser querido que abandona la familia, sobrevivientes de un ser querido que comete suicidio, los que quedaron atrás cuando un padre, cónyuge murió de un accidente, enfermedad, etc. Abandono, negar, desertar, implicar dejar a una persona o cosa como una medida necesaria y final o como rechazo total de otros reclamos, responsabilidades, etc. Abuso. Esto se define como una violación de la persona. Maltrato físico por padres, cónyuges, etc. Abuso sexual estadísticamente, en la mayoría de los casos, hecho por un amigo cercano o pariente. Violación, abuso sexual infligida, masturbación, etc. Incluye que se le obligue a ver el sexo indiscriminado de otros por medio de la pornografía. Estas cosas transfieren el sentimiento de impureza al que observa como si éste hubiese realmente participado en el acto. La perversidad y la ironía de todo tipo de pecados contra la persona que es la víctima, que inconscientemente
se culpa a sí mismos y no al autor. Si no fuera una persona mala, no trataran así. No es la verdad. Esta no es la verdad. Bueno, rechazo de clase. Cuando personas experimentan rechazo como un grupo, generalmente es el resultado de la persecución, esclavitud, derrota en guerra, siendo expulsado de un grupo mayor, sintiendo falta de comprensión, ser acusado de ser algo que no eres, judío, negro, unidad pentecostal, comportamiento autodestructivo, vergüenza engendra más vergüenza. Es causa principal de todo comportamiento autodestructivo. El ciclo de la vergüenza es vergüenza base de la identidad. Empiezo a asociarme con la persona que el rechazo me ha convencido que soy. Algo digno de más y más rechazo. Comienzo a convencerme de que estoy irremediablemente irreparable como persona y que no hay ningún poder dentro de mí para cambiarme. Pensamientos distorsionados. Me convenzo de que necesito algo o alguien más para ser feliz. Sentirme realizado y completo, o para sentirme mejor cerca de mí mismo. Si solo encontrará algo fuera de mí que es mejor que lo tengo dentro, podría ser una mejor persona y sentirme mejor acerca de mí. Acutando en base en mis sentimientos, recurrir a la manera de saciar mis ansias, de obtener cosas, placer, etc. Esto incluye drogas, alcohol, adulterio, perversión, gula, etc. Consecuencias que dañan tu vida. Los resultados de mis acciones evidentemente sirven solo para severamente complicar mis problemas. Ahora debo tratar con las consecuencias de mis actos que han causado una intensificación de mi vergüenza más alta de mi imaginación. Bueno, es todo por esta noche. Y en la semana de que viene van a ser más lecciones de vergüenza. Y por favor, necesiten las peticiones para la gente en Israel, gente que está enfermo, hay gente solo. Pero muchas gracias y buenas noches.